Mi esposa me dijo que me amaba mientras me sostenía la mano en el parto de nuestro primer hijo, pero cuando escuché a su madre susurrar ese niño no es suyo y vi su rostro, todo se derrumbó y descubrí que mi propio hermano había ocupado mi lugar durante meses, pero lo peor era que mi familia los apoyaba. Todo comenzó en un instante que debería haber sido el más feliz de mi vida, pero que se convirtió en el principio del fin. Estaba ahí, en la sala de parto, sosteniendo la mano sudorosa de Natalie, mi esposa desde hace 7 años, mientras ella empujaba con todas sus fuerzas, su rostro contorsionado por el dolor y la determinación. Los gritos resonaban en la sala estéril, mezclados con las palabras calmadas del doctor Peter Lang, que le decía que ya casi lo tenía, que el bebé estaba a punto de llegar. Yo no podía dejar de mirarla, mi corazón latía desbocado, no solo por la emoción de convertirme en padre, sino porque después de meses de intentos fallidos, tratamientos de fertilidad que nos dejaron agotados y noches en las que Natalie lloraba en mis brazos, convencida de que nunca seríamos padres, por fin lo habíamos logrado. «Estás haciendo un gran trabajo, mi amor», le susurré, apretando su mano, mis ojos empañados por lágrimas de alegría. Ella me miró, jadeando, y con una voz rota por el esfuerzo dijo: «Te amo, Ethan, te amo tanto». Sus palabras me envolvieron como un abrazo cálido, y por un momento, todo el dolor de los últimos años pareció desvanecerse. Pero entonces, mientras el doctor Lang alzaba al bebé, un llanto agudo llenó la sala, y vi a Caroline, la madre de Natalie, inclinarse hacia ella desde el otro lado de la cama. Su susurro fue apenas audible, pero lo suficientemente claro para que lo escuchara: «Es igualito a Noah». El mundo se detuvo. Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido de la sala. Mis ojos se clavaron en Caroline, que no se dio cuenta de que la había oído. «¿Qué acabas de decir?», balbuceé, mi voz temblando mientras soltaba la mano de Natalie. Ella giró la cabeza hacia mí, su rostro pálido, los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Caroline se enderezó rápidamente, forzando una sonrisa. «Nada, cariño, solo dije que se parece a ti», respondió, pero su tono era demasiado forzado, y la mirada que intercambió con Natalie fue como un puñal en mi pecho. No era solo complicidad, era pánico, como si acabaran de ser atrapadas en algo que nunca debí descubrir. Natalie intentó hablar, pero solo salió un gemido débil mientras el doctor Lang colocaba al bebé en sus brazos. «Es un niño sano, Ethan, felicidades», dijo el doctor, ajeno a la tormenta que se desataba en mi cabeza. Asentí, pero mi mirada no podía despegarse de Natalie, que evitaba mis ojos, abrazando al bebé como si fuera un escudo. Esa noche, mientras Natalie dormía exhausta en la cama del hospital, me senté junto a la ventana, mirando al bebé en la cuna. Era pequeño, frágil, con un cabello oscuro y una nariz respingada que, ahora que lo pensaba, no se parecía en nada a la mía. Mi mente empezó a girar en espiral. Recordé las peleas con Natalie durante los tratamientos de fertilidad, como yo estaba frustrado y agotado. A veces decía cosas que no debía, como cuando le grité que tal vez el problema era ella, que tal vez su cuerpo no estaba hecho para esto. Me odié por esas palabras, pero también recordé cómo, después de esas peleas, ella salía de casa por horas, diciendo que necesitaba despejarse o tomar aire fresco. Y luego estaba Noah, mi hermano menor, el favorito de la familia, siempre sonriendo, siempre encantador, apareciendo en nuestra casa con alguna excusa tonta, como traer un café o pasar a saludar. La duda empezó a carcomerme. Saqué mi teléfono y con las manos temblando, busqué fotos antiguas de Noah. Deslicé hasta una de Navidad, donde él sonreía con esa arrogancia despreocupada que siempre me sacaba de quicio. Y ahí estaba, la misma nariz respingada, el mismo hoyuelo en la barbilla que ahora veía en el bebé. No dormí esa noche. Mi cabeza era un torbellino de imágenes, Natalie riendo con Noah en la cocina, sus manos rozándose accidentalmente mientras pasaban un plato, las veces que Caroline me miraba con ese desprecio apenas disimulado, como si yo nunca fuera suficiente para su hija, o las excusas de Natalie para salir sola, diciendo que iba al gimnasio o a casa de su madre. A la mañana siguiente, cuando Natalie despertó, intenté actuar normal, pero cada vez que la miraba, veía esa mirada de pánico en sus ojos, como si supiera que algo había cambiado en mí. «¿Estás bien, amor?», me preguntó, su voz dulce pero temblorosa. «Solo estoy cansado», mentí, forzando una sonrisa mientras mi mente ya estaba trazando un plan. No iba a confrontarla, no todavía. Necesitaba pruebas, algo que nadie pudiera negar, porque si lo que sospechaba era cierto, no solo Natalie me había traicionado, sino que Noah, mi propio hermano,
había cruzado una línea que nunca imaginé posible. Los días siguientes fueron una tortura, aunque en la superficie, todo parecía normal. Llevamos al bebé a casa, organizamos una pequeña reunión familiar para celebrar, pero cada sonrisa, cada abrazo, se sentía como una farsa. Durante esa reunión, mientras todos brindaban con copas de vino barato, vi a Noah sentado al otro lado de la mesa, riendo con mi padre, como si nada. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo, y juro que vi un destello de desafío, como si supiera que yo estaba empezando a atar cabos. Fue entonces cuando decidí actuar. Mientras Caroline hablaba de lo perfecto y hermoso que era el bebé, me excusé para ir al baño, pero en realidad tomé el vaso de plástico que Noah había usado y lo guardé en una bolsa Ziploc que llevaba en mi chaqueta. Al día siguiente, mientras Natalie estaba ocupada con el bebé, tomé un hisopo con la saliva del pequeño y lo envié todo a un laboratorio privado. Pagué extra por los resultados express y también me realicé una prueba de fertilidad, pero esos 5 días de espera fueron los más largos de mi vida. No podía comer, apenas dormía, y cada vez que Natalie intentaba tocarme o hablarme, sentía una mezcla de rabia y asco que apenas podía contener. Cuando llegó el correo del laboratorio, estaba solo en mi oficina, con la puerta cerrada. Abrí el archivo en mi computadora, con el corazón en la garganta y los resultados eran claros. Yo era infértil y el niño que pensaba que era mi hijo, no era mío. El ADN coincidía con Noah en un 99,9%. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de moverme, mientras las piezas encajaban, las miradas, las excusas, las veces que Caroline defendía a Noah cuando yo me quejaba de que pasaba demasiado tiempo en nuestra casa. Todo tenía sentido, y al mismo tiempo, nada lo tenía. ¿Cómo habían llegado a esto? Como mi propia esposa, la mujer con la que había planeado toda mi vida, pudo acostarse con mi hermano. Y lo peor, ¿cómo era posible que Caroline lo supiera y no solo lo permitiera, sino que también lo celebraba? La rabia creció dentro de mí, pero no era una furia ciega, era fría y calculada. No iba a dejar que me destruyeran. Iba a hacer que pagaran. Cerré el archivo con los resultados del ADN y me quedé sentado en mi oficina, con las manos temblando, pero la mente más clara que nunca. La traición de Natalie y Noah no era solo un golpe personal, era una declaración de guerra, y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba más. No bastaba con saber que el niño no era mío, necesitaba entender cómo había pasado, cuánto tiempo llevaban burlándose de mí, y hasta dónde llegaba la complicidad de Caroline. Esa noche, cuando llegué a casa, Natalie estaba en la sala, amamantando al bebé, con una sonrisa cansada que ahora me parecía una máscara. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, preguntó, como si nada. La miré fijamente, buscando alguna grieta en su fachada, pero ella mantuvo la compostura, aunque sus manos se apretaron un poco más alrededor del pequeño. Bien, respondí secamente, y me encerré en mi estudio con la excusa de trabajar. Ahí, conecté mi laptop a una nube antigua que Natalie y yo compartíamos para respaldar nuestros teléfonos. Ella nunca fue buena con la tecnología, y yo había configurado todo hacía años, así que sabía que probablemente no había cambiado las contraseñas y no me equivoqué. En menos de una hora, encontré una carpeta de mensajes archivados entre ella y Noah, mensajes que no habían sido borrados porque ella, en su arrogancia o descuido, pensó que nunca los buscaría. Leer esos mensajes fue como meter la mano en un nido de víboras. Me encanta cómo me haces gritar, ya quiero verte de nuevo para que me llenes toda, el hijo que espero es tuyo, Noah, escribía Natalie en un mensaje de hace 3 meses. Noah respondía con un tú sabes que nadie te toca como yo, Natalie. Cada palabra era un puñetazo, pero seguí leyendo, incapaz de parar, como si necesitara absorber todo el veneno para entender hasta dónde llegaba su traición. Había decenas de mensajes, algunos explícitos, otros más sutiles, pero todos pintaban una historia clara. No fue solo una vez, como Natalie me diría después. Eran meses, quizás más, de encuentros a escondidas en moteles baratos, de noches en las que ella me decía que estaba en casa de su madre mientras se entregaba a mi hermano. Encontré incluso un mensaje de Caroline en un grupo privado con Natalie, diciendo, no te preocupes, cariño, Ethan nunca se dará cuenta, es demasiado confiado. Seguí recopilando todo, capturas de pantalla, fechas, ubicaciones. Luego, revisé los registros de ubicación de su teléfono, que también estaban respaldados en la nube. 6 visitas al motel Pineview en el último mes, siempre en horarios en los que yo estaba en la oficina,
trabajando para pagar la casa que compartíamos, los tratamientos de fertilidad, la vida que creía que construíamos juntos. El siguiente paso fue confrontar a Natalie, pero no quería hacerlo sin un plan sólido. Sabía que, si la enfrentaba sin más, ella lloraría, negaría todo, o peor aún, intentaría culparme, como siempre hacía cuando las cosas se ponían feas. Así que esperé hasta el fin de semana, cuando organizamos otra reunión familiar, esta vez en casa de mis padres. Era el escenario perfecto, todos estarían ahí, incluyendo Noah y Caroline, y yo quería ver sus caras cuando las pruebas salieran a la luz. La noche antes de la reunión, apenas dormí, repasando cada detalle en mi cabeza, asegurándome de que no había cabos sueltos. Había contratado a un abogado, un tipo llamado Marcos Vega, conocido por ser un tiburón en casos de divorcio. Le envié todas las pruebas, el informe de ADN, las capturas de los mensajes, los registros de ubicación. Esto es más que suficiente para anular la paternidad y demandar por fraude emocional, me dijo por teléfono, con un tono que casi sonaba divertido, como si disfrutara la idea de destrozar a Natalie en la corte. Pero si quieres ir más lejos, también podemos ir por daños y perjuicios. Esto es un caso sólido, Ethan. Su confianza me dio el empujón que necesitaba. Llegó el día de la reunión, y la casa de mis padres estaba llena de risas falsas y brindis vacíos. Noah estaba en su elemento, contando chistes y encantando a todos como siempre. Mi madre lo miraba con adoración, como si fuera el hijo perfecto, mientras que a mí apenas me dirigía la palabra. Caroline estaba sentada junto a Natalie, susurrándole cosas al oído mientras acariciaba la cabeza del bebé. Yo me mantuve callado, observando y dejando que la escena se desarrollara. Cuando todos estaban lo suficientemente relajados, saqué mi teléfono y lo conecté al altavoz Bluetooth de la sala. Quiero compartir algo con todos, dije, mi voz firme, aunque por dentro sentía que iba a explotar. Las conversaciones cesaron y todas las miradas se volvieron hacia mí. Natalie frunció el ceño, confundida, mientras Noah me lanzó una sonrisa torcida, como si pensara que iba a hacer un brindis cursi. En lugar de eso, reproduje un audio que había preparado, una grabación editada de los mensajes más explícitos entre Natalie y Noah, leídos por una voz neutral que había generado con una app. Me haces sentir viva, Noah, no como Ethan, que solo me presiona con lo del bebé, decía la voz, seguida de la respuesta de Noah. Tú mereces a un hombre de verdad, Natalie, no a un aburrido como mi hermano. La sala se congeló. Natalie dejó caer su copa, el vino salpicando el mantel blanco. Caroline se puso de pie, gritando, «Esto es una mentira, Ethan, ¿cómo te atreves?» Pero yo no me inmuté. Saqué el informe de ADN de mi chaqueta y lo puse en la mesa, junto a las capturas impresas de los mensajes. El niño no es mío porque soy infértil, dije, mirando directamente a Natalie. Es de Noah. Y ustedes dos, junto con Caroline, lo sabían desde el principio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre empezó a balbucear, Ethan, esto debe ser un broma, Noah jamás, pero Noah no dijo nada, solo se recostó en su silla, con esa maldita sonrisa suya, como si estuviera disfrutando del caos. Natalie se derrumbó en llanto, cubriéndose el rostro. Fue solo una vez, sollozó. Estábamos pasando por una crisis, Ethan, tú me hacías sentir que no era suficiente, que todo era mi culpa. Noah solo me consoló. Su voz se quebró, pero no sentí lástima, solo una rabia fría. Una vez, respondí, mostrando los registros del motel Pineview. Entonces, ¿por qué estuviste ahí 6 veces el último mes? Mi padre intentó intervenir, diciendo que debía haber un malentendido, que Noah era incapaz de algo así, pero yo ya no escuchaba. Caroline tuvo el descaro de acercarse y poner una mano en mi brazo. Ethan, este niño es una bendición, deberías verlo como una segunda oportunidad para tu matrimonio, dijo, con esa voz melosa que usaba en su trabajo de maestra. La aparté con un movimiento brusco. Una segunda oportunidad, tú pagaste el motel, Caroline, ¿o también vas a negarlo? Su rostro palideció, y por primera vez, no tuvo respuesta. La reunión terminó en gritos, con Natalie llorando desconsolada, Noah diciendo que no iba a caer en mi juego de paranoico, y mis padres tratando de calmar a todos menos a mí. Me fui de la casa sin mirar atrás, con una sola certeza, esto no había terminado. Iba a hacer que pagaran, no solo por la traición, sino por pensar que podían salirse con la suya.
Salí de la casa de mis padres con el eco de los gritos todavía resonando en mi cabeza, el aire frío de la noche golpeándome la cara mientras subía a mi auto. No podía volver a casa, no con Natalia y, fingiendo ser la esposa perfecta mientras cargaba al hijo de Noah. Conduje sin rumbo, las luces de la ciudad desdibujándose en mi visión, hasta que terminé en un estacionamiento vacío frente a un supermercado cerrado. Ahí, solo, con las manos apretando el volante, dejé que la furia y el dolor me consumieran por un momento. Pero no me permití derrumbarme. Había pasado de ser el esposo devoto que soñaba con una familia perfecta a alguien que ahora solo quería justicia, y no iba a parar hasta que cada uno de ellos sintiera el peso de lo que habían hecho. En mi mente, ya no era solo una traición, era una conspiración, una en la que Natalie, Noah y Caroline habían jugado sus roles con una precisión cruel, y mi propia familia, con su ceguera y favoritismo hacia Noah, había sido cómplice por omisión. Pero yo tenía algo que ellos no, pruebas, un plan y una rabia que no se apagaría hasta que todo estuviera en su lugar. Lo primero que hice al día siguiente fue reunirme con Marcos Vega, mi abogado. Su oficina era un caos organizado, papeles apilados en su escritorio y una foto de él con un pez enorme en la pared, pero su mirada era afilada, como si ya pudiera oler la sangre en el agua. Le conté todo lo sucedido en la fiesta, le mostré los mensajes de chat, los registros del motel, las pruebas de ADN y le platiqué sobre la reacción de mi familia. Esto es más que un caso de divorcio, Ethan, me dijo, tamborileando los dedos sobre una carpeta. Podemos anular la paternidad, demandar por fraude emocional, y si quieres, ir tras Noah y Caroline por daños intencionales. Pero lo que más me preocupa es que Natalie podría intentar jugar sucio. Si te demandan por pensión alimenticia usando tu nombre en el acta de nacimiento, esto se va a poner feo. Asentí, ya lo había pensado. Sabía que Natalie no se quedaría de brazos cruzados, ella y Caroline eran expertas en manipular las apariencias, en hacer que los demás sintieran lástima por ellas. Pero yo no iba a dejar que me convirtieran en el villano de su historia. Quiero que paguen, le dije a Marcos, mi voz baja pero firme. No solo el divorcio. Quiero que todos sepan quiénes son realmente. Él sonrió, una sonrisa que no era amable sino calculadora. Entonces vamos a hacer que rueguen por misericordia, respondió. Esa misma semana, Natalie me llamó, su voz temblorosa al otro lado del teléfono. Ethan, por favor, ¿podemos hablar? No quería que las cosas llegaran a esto. Fue un error, yo te amo sí, vuelve por favor. Escuchar su voz, tan llena de lágrimas falsas, hizo que mi estómago se revolviera. Un error, dije, sin alzar la voz. 6 veces en el motel Pineview no es un error, Natalie. Es una decisión. Y no solo me traicionaste con Noah, dejaste que tu madre lo encubriera. Hubo un silencio largo, y luego un sollozo. No sabes cómo fue, Ethan. Tú estabas tan obsesionado con lo del bebé, me hacías sentir que no valía nada, que todo era mi culpa. Tu hermano, él me escuchó, me hizo sentir segura y deseada. Cada palabra era una excusa, una forma de culparme por su infidelidad, y por un momento, casi funcionó. Recordé las noches en las que discutíamos, como mi frustración por los tratamientos de fertilidad me hacía decir cosas hirientes, pero luego pensé en los mensajes, en la risa de Noah, en la complicidad de Caroline, y la culpa se convirtió en asco. No me llames más, corté, y colgué antes de que pudiera responder. Días después, llegó el primer golpe de su parte. Recibí una notificación legal, Natalie me estaba demandando por pensión alimenticia, alegando que, como mi nombre y apellido estaba en el acta de nacimiento, yo era legalmente responsable del niño. También pedía la mitad de nuestros bienes en el divorcio, incluyendo la casa que yo había pagado casi en su totalidad. Era exactamente lo que Marcos había predicho, pero, aún así, leer esos documentos me llenó de una furia helada. No solo me habían traicionado, sino que ahora querían dejarme sin nada. Llamé a Marcos de inmediato, y él fue directo, presentaremos el informe de ADN en la corte para anular la paternidad. Y con las pruebas de los mensajes y los registros del motel, podemos demostrar que actuaron de mala fe. Esto no solo va a tumbar su demanda, Ethan, va a dejarlos expuestos. Pero yo no quería solo defenderme, quería que sintieran lo que yo sentía. Así que, mientras Marcos preparaba los documentos legales, yo empecé a trabajar en mi propio plan.
Saqué copias de los mensajes más comprometedores entre Natalie y Noah, los imprimí junto con el informe de ADN y extractos bancarios que mostraban pagos de Caroline al motel Pineview, usando la tarjeta de crédito que compartía con su hija. Luego, creé paquetes anónimos y los envié a todos los contactos relevantes, los amigos de Natalie, los colegas de Caroline en la escuela católica donde ella enseñaba, incluso a algunos parientes lejanos que sabía que no resistirían el chisme. Pero el golpe más grande fue en los grupos de chat familiares. Envié un mensaje masivo con las capturas de pantalla, el ADN y una nota breve: esto es lo que Natalie, Noah y Caroline han estado escondiendo. Juzguen ustedes mismos. Los grupos estallaron en cuestión de minutos. Tíos, primos, incluso la vecina entrometida de mis padres empezó a mandar mensajes, aunque la verdad, no sé qué hacía la vecina en nuestro grupo de chat familiar, pero funcionó para mi bien y las reacciones no se hicieron esperar, algunos estaban horrorizados y otros exigiendo explicaciones. Caroline intentó salvar las apariencias, escribiendo un mensaje largo sobre cómo yo estaba desquiciado y manipulando la verdad, pero nadie le creyó. Las pruebas eran demasiado claras. La reacción de mi propia familia fue lo que más me dolió. Mi madre me llamó esa misma noche, llorando. Ethan, ¿cómo pudiste hacer esto? Estás destruyendo a la familia. Noah dice que es todo un malentendido, que esas pruebas están manipuladas. Mi padre fue más directo: eres un paranoico, siempre lo has sido. Noah es incapaz de algo así. Pero la peor parte fue cuando hablé con Noah. Lo llamé, no porque quisiera escuchar sus excusas, sino porque necesitaba saber hasta dónde llegaba su arrogancia. Si no puedes satisfacer a tu mujer, otro lo hará, dijo, con esa risa suya que siempre me hacía querer golpearlo. Tú la alejaste, Ethan. No me culpes por darle lo que necesitaba. Colgué sin responder, pero sus palabras se quedaron conmigo, alimentando mi determinación, y también aproveché para grabar su conversación. No solo iba a ganar en la corte, iba a asegurarme de que Noah, Natalie y Caroline pagaran un precio que no pudieran ignorar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de caos controlado. Después de exponer a Natalie, Noah y Caroline en los grupos familiares y enviar esos paquetes anónimos, el mundo que ellos conocían empezó a desmoronarse, y yo no sentía ni un ápice de remordimiento. Pero también sabía que la batalla legal apenas comenzaba, y Natalie no iba a rendirse tan fácilmente. Marcos, mi abogado, me advirtió que su demanda por pensión alimenticia era solo el primer movimiento, una táctica desesperada para presionarme y hacerme ceder. Quieren que te quiebres, Ethan, me dijo mientras revisábamos los documentos en su oficina, el olor a café rancio llenando el aire. Pero con el ADN y las pruebas de su infidelidad, no tienen nada sólido. Vamos a contrademandar por fraude emocional y daños, y vamos a asegurarnos de que la corte vea exactamente quiénes son. Asentí, pero mi mente ya estaba en el siguiente paso: no solo quería ganar, quería que sufrieran. El escándalo ya había comenzado a hacer mella. Caroline, con su fachada de maestra católica intachable, empezó a enfrentar las consecuencias en su trabajo. Una mañana, recibí un correo anónimo de una colega suya, una mujer que claramente no la soportaba, contándome que la escuela había recibido múltiples quejas de padres después de que los paquetes con las pruebas circularan. Las capturas de los mensajes entre Natalie y Noah, junto con los extractos bancarios que mostraban los pagos al motel, habían llegado a las manos equivocadas, y la hipocresía de Caroline quedó al descubierto. Ella siempre se las daba de santa, pero ahora todos saben que encubrió la aventura de su hija, decía el correo, con un tono casi jubiloso. Días después, supe que la habían suspendido de su puesto, bajo una investigación interna por conducta inapropiada. Me imaginé su rostro, esa máscara de superioridad desmoronándose mientras intentaba explicarse frente a un consejo de padres furiosos, y sentí una satisfacción fría, como si estuviera marcando un punto en una partida que ellos nunca esperaron que jugara. Con Natalie, las cosas eran más complicadas. Ella seguía viviendo en nuestra casa, cuidando al bebé, y cada día que pasaba sin que yo regresara, sus mensajes se volvían más desesperados. Ethan, por favor, hablemos, no puedo hacer esto sola, escribía, o, el bebé te necesita, no lo abandones. Cada mensaje era un intento de manipularme, de apelar a la culpa que ella asumía que aún sentía. Pero no había culpa, solo una determinación que crecía con cada intento suyo de justificar lo injustificable. Una noche, me llamó a las 2 de la mañana, su voz quebrada por el llanto. Sé que te lastimé, Ethan, pero no puedes destruir todo lo que tenemos por un pequeño error.
Podemos criar a este niño juntos, como una familia. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se ahogaran en el vacío. Un error, dije finalmente, mi voz fría y calculadora. Dormiste con mi hermano, Natalie. Dejaste que tu madre lo encubriera. Y ahora quieres que críe al hijo de Noah como si nada hubiera pasado. No soy tan estúpido. Colgué y bloqueé su número, pero no antes de guardar el mensaje de voz como evidencia adicional. Sabía que Marcos podría usarlo para mostrar su intento de manipulación en la corte. Lo más duro, sin embargo, fue lidiar con mi propia familia. Mis padres seguían defendiendo a Noah, como si él fuera la víctima en todo esto. Mi madre me llamó una tarde, su voz temblando de indignación. Ethan, estás llevando esto demasiado lejos. Exponer a tu hermano así, humillarlo frente a todos, ¿qué clase de hijo eres? Noah está destrozado, dice que nunca quiso hacerte daño. Quise reírme, pero solo salió un suspiro amargo. ¿Destrozado? Él se acostó con mi esposa, mamá. Durante meses. Y tú lo sigues defendiendo como si yo fuera el problema. Ella intentó interrumpirme, pero no la dejé. Si quieres seguir viviendo en tu fantasía donde Noah es el hijo perfecto, adelante. Pero no esperes que me quede callado. Mi padre fue aún peor. Me envió un mensaje diciendo, siempre has sido un resentido, Ethan. Si hubieras sido un mejor esposo y no fueras infértil, Natalie no habría buscado a alguien más. Leer eso fue como un puñetazo en el estómago, pero también me dio claridad, mi familia nunca iba a estar de mi lado, no mientras Noah siguiera siendo el niño dorado. La audiencia preliminar en la corte llegó unas semanas después, y fue la primera vez que vi a Natalie cara a cara desde la reunión familiar. Estaba sentada al otro lado de la sala, con un vestido gris que la hacía parecer más frágil, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y desafío. Noah no estaba ahí, probablemente porque sabía que no tenía nada que ganar enfrentándome en público. Caroline, en cambio, estaba a su lado, lanzándome miradas venenosas mientras susurraba algo al oído de Natalie. Marcos presentó el informe de ADN, los mensajes y los registros del motel, y el juez, una mujer de expresión severa, escuchó todo con atención. Cuando el abogado de Natalie intentó argumentar que yo seguía siendo legalmente responsable del niño por estar en el acta de nacimiento, Marcos lo destrozó en minutos, mostrando pruebas de que Natalie había actuado de mala fe al ocultar la verdadera paternidad. Mi cliente fue engañado de la manera más cruel posible, dijo Marcos, su voz resonando en la sala. No solo le mintieron sobre la paternidad de este niño, sino que intentaron manipularlo emocional y financieramente. Pedimos la anulación de la paternidad y una compensación por el daño causado. El juez no tomó una decisión ese día, pero la expresión en el rostro de Natalie cuando salimos de la sala me dijo que sabía que estaba perdiendo. Esa noche, solo en el apartamento temporal que había alquilado, me permití un momento de alivio, pero no de celebración. Había ganado una batalla, pero la guerra seguía. Envié un último paquete anónimo, esta vez a los superiores de Caroline en la escuela, con una carta detallando cómo había usado los fondos de la familia para encubrir la aventura de su hija. No firmé la carta, pero sabía que sería el golpe final para su carrera. Mientras sellaba el sobre, pensé en el niño, el único inocente en todo esto, y por un segundo, sentí un nudo en el pecho. Pero luego recordé las palabras de Natalie, la risa de Noah, la hipocresía de Caroline, y el nudo se deshizo. No era mi responsabilidad arreglar el desastre que ellos habían creado. Mi única responsabilidad era reconstruir mi vida, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Mientras sellaba ese último sobre con la carta que acabaría con la carrera de Caroline, sentía una calma extraña, como si cada acción que tomaba me devolviera un pedazo de la dignidad que me habían arrancado. Pero no era suficiente. La audiencia preliminar había sido un triunfo, sí, pero la guerra legal estaba lejos de terminar, y yo sabía que Natalie y Caroline no se rendirían sin pelear sucio. Marcos me había preparado para esto, no había espacio para errores, no cuando mi vida, mi futuro y mi cordura estaban en juego. Pero lo que no me esperaba, era que mi propia familia, se convirtieran en mi mayor obstáculo. Mi madre seguía llamándome, dejando mensajes de voz llenos de lágrimas y reproches, diciendo que estaba dividiendo a la familia y que debía perdonar a Noah por el bien de todos. Mi padre fue más cruel, enviándome un correo electrónico que aún me quema al recordarlo: siempre fuiste el débil, Ethan, el que se queja en lugar de resolver. Si Natalie buscó a Noah, es porque tú no estuviste a la altura.
Esas palabras no solo dolían, me hacían darme cuenta de que, para ellos, yo siempre sería el segundo plato, el hijo que nunca brillaba tanto como Noah. Y eso, más que nada, alimentó mi determinación de no dejar que nadie, ni siquiera ellos, me pisotearan de nuevo. Unos días después de la audiencia, Marcos me llamó con noticias. El juez había aceptado el informe de ADN y anulado mi paternidad legal sobre el niño, lo que destrozó la demanda de Natalie por pensión alimenticia. Pero no todo fue una victoria, ella seguía exigiendo la mitad de nuestros bienes, incluyendo la casa, y su abogado había presentado una contraargumentación diciendo que yo había abandonado a mi familia, intentando pintarme como el villano. Es una táctica desesperada, me explicó Marcos, recostándose en su silla con una sonrisa confiada. Pero tenemos los mensajes, los registros del motel y ahora el testimonio de una colega de Caroline que está dispuesta a hablar sobre cómo ella encubrió todo. Esto va a terminar mal para ellos, Ethan, pero necesitamos mantener la presión. Le dije que no quería solo defenderme, quería que ambos sufrieran por lo que me hicieron. Marcos levantó una ceja, como si estuviera midiendo hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Entonces hagamos algo más grande, dijo. Podemos exponer a Noah como el padre biológico en la corte y obligarlo a asumir la responsabilidad legal del niño. Si se niega, lo cual es probable, eso lo hundirá aún más. La idea me encantó, no solo por la justicia, sino porque sabía que Noah, con su ego inflado, odiaría ser atado a una responsabilidad que nunca quiso. Mientras tanto, el escándalo seguía creciendo. La suspensión de Caroline se convirtió en un despido oficial cuando la escuela católica recibió la carta que envié, junto con copias de los extractos bancarios que probaban que ella había pagado el motel. La noticia corrió como pólvora en la comunidad, y pronto, Caroline dejó de ser la maestra respetada para convertirse en el centro de los chismes. Una prima lejana me escribió, contándome que la habían visto en un supermercado, con el rostro demacrado, esquivando las miradas de las madres que antes la adulaban. Pero Natalie no se quedó atrás en el drama. Intentó salvar su imagen publicando un mensaje en redes sociales, una carta abierta llena de lágrimas y excusas, diciendo que había cometido errores, pero que el amor de una madre era lo primero, y que yo estaba siendo cruel al separarla de su hogar. Fue un movimiento calculado, diseñado para ganar simpatía, pero no funcionó. Los comentarios bajo su publicación eran implacables, muchos de ellos de personas que habían recibido mis paquetes anónimos. ¿Cómo te atreves a hablar de amor después de lo que le hiciste a tu esposo?, escribió alguien. Otro comentó, el verdadero padre debería hacerse cargo, no Ethan. Ver eso me dio una satisfacción amarga, pero también me recordó que el niño, ese pequeño que no tenía culpa de nada, estaba atrapado en el centro de este desastre. La gota que colmó el vaso llegó cuando Noah finalmente rompió su silencio. Me envió un mensaje de texto, corto pero cargado de veneno: disfruta tu pequeño espectáculo, Ethan, pero no vas a ganar. Natalie y mis padres siempre me va a preferir. Leer eso me hizo hervir la sangre, pero también me dio una idea. Si Noah quería jugar al arrogante, yo iba a usar su propio ego en su contra. Llamé a Marcos y le pedí que presentáramos una moción para obligar a Noah a hacerse una prueba de ADN oficial en la corte, confirmando su paternidad. Sabía que él negaría todo, pero también sabía que no podría escapar de la evidencia. Mientras tanto, envié un último paquete anónimo, esta vez a los amigos más cercanos de Noah, con copias de los mensajes donde él se jactaba de hacerla gemir en sus noches de placer a Natalie. Quería que su círculo, las personas que lo veían como el carismático príncipe, supieran exactamente quién era. La reacción fue inmediata. Supe por un amigo en común que Noah había perdido invitaciones a eventos, que sus amigos empezaban a darle la espalda, y que incluso sus redes sociales, antes llenas de fotos sonriendo, ahora estaban inactivas. La siguiente audiencia fue un punto de inflexión. Marcos presentó todas las pruebas, incluyendo los mensajes de voz de Natalie y las capturas de los chats, que demostraban no solo la infidelidad, sino el intento deliberado de engañarme sobre la paternidad, incluyendo la llamada que grabe cuando llame a Noah. El juez, con una expresión que no dejaba lugar a dudas, ordenó que Noah se presentara para una prueba de ADN obligatoria. Natalie lloró en la sala, sus manos temblando mientras Caroline intentaba consolarla, pero sus esfuerzos eran inútiles. Cuando salí de la corte, vi a Caroline gritarle algo a su abogado, probablemente furiosa porque su plan de manipularme había fracasado. Pero lo que más me marcó fue la mirada de Natalie cuando pasé junto a ella. No era odio, ni siquiera tristeza, sino una especie de resignación,
como si finalmente entendiera que no había vuelta atrás. Esa noche, sentado en mi apartamento con una cerveza en la mano, sentí que estaba a punto de cerrar un capítulo. Pero aún faltaba una pieza, asegurarme de que Noah no escapara de su responsabilidad, y que mi familia, que tan ciegamente lo había defendido, viera la verdad sin filtros. La audiencia que obligó a Noah a someterse a la prueba de ADN fue como el último clavo en el ataúd de la farsa que habían construido Natalie, Caroline y él. Mientras salía de la corte ese día, con el eco de los sollozos de Natalie todavía resonando en mis oídos, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había ganado otra batalla, pero cada victoria venía con un costo, la familia que una vez creía tener, el amor de mi esposa que consideré inquebrantable, todo eso se había desmoronado. Pero no había tiempo para lamentos. Mi plan no terminaba con la corte, quería que la verdad los persiguiera hasta los últimos días de su vida y que no tuvieran dónde esconderse. Marcos, me llamó esa misma tarde, su voz cargada de esa energía implacable que me había dado confianza desde el principio. Ethan, la prueba de ADN va a ser el golpe final. Noah no puede negarlo ahora, y cuando se confirme que él es el padre, lo obligaremos a asumir la responsabilidad legal. Si se resiste, lo que es casi seguro, la corte lo va a destrozar. Me dijo que también estábamos cerca de cerrar el caso de divorcio, con la mayoría de los bienes a mi favor, ya que las pruebas de la infidelidad de Natalie y su intento de fraude con la paternidad eran irrefutables. Pero yo no solo quería los bienes, quería que Noah enfrentara el peso de su arrogancia, que Caroline pagara por su manipulación, y que Natalie entendiera que sus excusas no la salvarían. El escándalo ya había destruido la vida pública de Caroline. Su despido de la escuela católica fue solo el comienzo, la comunidad donde había construido su imagen de maestra ejemplar ahora la veía como una hipócrita. Un contacto en la ciudad me contó que la habían visto en un café, sola, con la mirada perdida, ignorada por las mismas personas que antes la invitaban a sus eventos. Pero Natalie seguía luchando, aferrándose a su papel de víctima. Intentó contactarme de nuevo, esta vez a través de un correo electrónico que casi borré sin leer. Ethan, sé que no quieres hablar conmigo, pero por favor, piensa en el niño. Él no tiene la culpa de mis errores. No dejes que sufra por esto. Sus palabras intentaban apelar a un sentido de responsabilidad que yo ya no sentía. El niño no era mío, y aunque una parte de mí se sentía mal por el pequeño, no era mi responsabilidad y tampoco podía ignorar que Natalie lo estaba usando como un arma para manipularme. Respondí con un mensaje corto: dile a Noah que se haga cargo de su hijo. Yo no tengo nada que ver aquí. Fue la última vez que le escribí, pero no la última vez que supe de ella. La prueba de ADN de Noah llegó un par de semanas después, y los resultados fueron exactamente lo que esperaba: él era el padre biológico. La corte lo obligó a asumir la responsabilidad legal, pero Noah, fiel a su naturaleza, se negó a reconocer al niño públicamente. En una audiencia posterior, su abogado argumentó que no tenía los medios para pagar la manutención, una excusa patética considerando que vivía de la pensión de mis padres y de trabajos esporádicos que conseguía gracias a su encanto. Pero Natalie no se quedó de brazos cruzados. En un movimiento que no vi venir, lo demandó por manutención, usando las mismas pruebas que yo había presentado en la corte. Fue casi poético, los dos se volvieron el uno contra el otro, atrapados en la red que ellos mismos habían tejido. Noah terminó enfrentando una orden judicial que lo obligaba a pagar, y cuando no pudo cumplir, supe por un primo que había sido arrestado por incumplimiento. La imagen de Noah, el hijo favorito de la familia en una celda, era algo que nunca pensé que vería, pero no sentí lástima. Él había elegido este camino cuando decidió meterse con mi esposa. Mi familia, sin embargo, seguía siendo un campo minado. Mis padres intentaron acercarse después de la confirmación de la paternidad de Noah, pero sus disculpas eran vacías, más motivadas por la vergüenza que por un verdadero arrepentimiento. Mi madre me llamó una noche, llorando, diciendo que no podía creer que Noah hubiera caído tan bajo y que yo tenía que entender que ellos no sabían toda la verdad. No sabían, respondí, mi voz cortante como un cuchillo. Defendieron a Noah incluso cuando les mostré las pruebas. Me llamaron paranoico, me culparon por todo. No me hablen de arrepentimiento ahora. Colgué, y cuando mi padre intentó contactarme con amenazas veladas, diciendo que si no limpiaba el nombre de la familia me cortarían de su testamento, simplemente los bloqueé. No necesitaba su dinero ni su aprobación, lo que necesitaba era distanciarme de ellos. Un año después, las cosas habían cambiado drásticamente.
La corte falló a mi favor en el divorcio, otorgándome la casa y la mayoría de los bienes, mientras que Natalie se quedó con casi nada, hundida por los costos legales y la pérdida de su reputación. Supe que se había mudado a un apartamento pequeño y desgastado, luchando por criar al niño sola, mientras Noah cumplía su tiempo en prisión, negándose aún a reconocerlo. Caroline vivía con ella, pero sin trabajo y sin el respeto de su comunidad, era solo un eco de la mujer manipuladora que una vez fue. Yo, por mi parte, tomé una decisión radical, acepté una oferta de trabajo en Suiza, un puesto como ingeniero de software que me ofrecía un nuevo comienzo lejos de todo este desastre. Antes de irme, quemé la última foto de mi boda con Natalie, viendo cómo las llamas consumían la imagen de un pasado que ya no reconocía. La última vez que hablé con ella fue por casualidad por un correo que me reenvió un familiar. Estaba lleno de rencor, diciendo que, ojalá te atrevas a contarle al niño como su padre fue un desgraciado que lo negó como si fuera un error. Le respondí con una sola línea: ojalá tú le expliques por qué su verdadero padre ni siquiera quiso reconocerlo. Después de eso, cambié mi número, corté todo contacto y me subí a un avión rumbo a Suiza. No perdoné a mi familia, ni siquiera cuando mi madre intentó llamarme semanas después, alternando entre súplicas y amenazas. Empecé a reconstruir mi vida, paso a paso, con la certeza de que, al final, había ganado, no solo en la corte, sino en la batalla por mi propia paz.